Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.
Así es, y bueno, muy buenas noches para todos aquellos que se conectan a esta hora a través de su emisora RSA y a través de la fanpage de nuestro ROE Pablo Esclante. Sabemos que estamos aquí todos los jueves, 7 de la noche, para llevarle las enseñanzas de la Escritura, lo que el Padre ha permitido que por medio de su misericordia estemos al aire en estos tiempos verdaderos, en este programa Restaurando el Remanente de Israel. Y hoy con un tema, como todos los jueves, el Padre da un tema para poder enseñar, para poder instruir a su pueblo. Y el tema de hoy es Alejados de Yeshua, transgresores de Torah, a cargo de nuestra pastora Carolina Coronado. Mi Paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches a todos aquellos que se conectan. Gracias al Eterno por un día más de vida que nos ha dado, por una semana que ya casi está culminando, y dándole gracias al Padre por todas sus misericordias que tiene con cada uno de nosotros. Sabemos que estos tiempos son de preparación, lo seguiré diciendo, para los tiempos venideros que vienen a la tierra, y el Padre nos está alineando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, para que Él se pueda glorificar en nosotros, para que Él pueda seguir haciendo de nosotros su perfecta obra. Yo digo que mientras que hay vida, habrá esperanza. Y cada uno de nosotros tenemos que seguirnos preparando para la buena batalla de la fe, más en estos últimos tiempos, que es la batalla final, donde nosotros tenemos que ser conscientes que es donde nuestra fe se tiene que alimentar con el Rúa de Yahweh, donde tenemos que seguir transformando nuestro corazón, limpiándonos de todas aquellas cosas que nos quieran ser estorbo. Y bueno, hay un tema muy confrontante, porque en los últimos tiempos vamos a ver esto cumpliéndose a nivel del mundo, a nivel de la tierra, donde muchos dicen seguir al Mesías, pero al final, por causa tal vez de la falta de conocimiento o por cosas que hay en el corazón, nos podemos desviar. Dice, alejados de Yeshua, transgresores de Torah. Vamos a leerlo en la versión que usted siempre lo ha leído, y vamos a ir a Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cierto? Esa es la traducción que usted siempre va a encontrar, pero en el original realmente no está así. En el original dice así, que dice, alejaos de mí, transgresores de Torah. Eso es lo que realmente dice en el original. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la escritura fue transgiversada también, ¿cierto? Muchas palabras fueron transgiversadas. Y ahí es donde, porque uno dice, pero ¿por qué el Padre o Yeshua le dijo, si hicieron milagros, si sacaron fuera demonios, por qué les dijo, alejaos de mí, jamás os conozco? Porque la traducción dice, hacedores de maldad. Pero realmente esa no es la escritura, dice, alejados de mí, transgresores de Torah. Entonces cambia mucho el sentido de por qué Yeshua dijo, pero ¿por qué si hay gente que el Padre la usa en sanidad, en liberación, en dones del Espíritu Santo? Porque el Padre dijo que al final les iba a decir que no los conoció. La palabra transgresores es una acción de un resultado de transgredir o infringir o violar un precepto, una ley. Tenga muy claro esto. Entonces, cuando nosotros en la tierra, si en lo natural infringimos una ley, por ejemplo, de tránsito, tenemos una consecuencia, ¿cierto? Y puede ser una multa, como puede ser la cárcel. Entonces, en el reino, el Padre nos dejó unos preceptos y unos mandamientos que cuando los infringimos o los violamos también van a traer consecuencias a nuestra vida. Y nosotros decimos, el transgredir es un límite que se necesita entender, porque cuando pasamos esos límites pueden venir consecuencias. Entonces nosotros creemos que la escritura tal vez simplemente fue para los judíos o para la casa de Judá,
pero resulta que la escritura desde el monte Sinaí fue revelada para todas las naciones de la tierra, para todas las lenguas, para todas las razas. El Padre no hizo acepción de personas cuando le entregó el rollo o las 10 tablas a Moisés. El Padre le estaba diciendo que esas leyes no eran solamente para la casa de Judá, sino para todas las 12 tribus. Y en todas esas 12 tribus estamos dispersas a nivel del mundo y todos pertenecemos a la casa de Israel, y por eso todas las leyes que fueron escritas en los mandamientos está escrito por nosotros. Entonces, cuando un pastor o un maestro le enseña a usted que solamente por la gracia de Yeshua vamos a ser salvos y que por hacer obras o por hacer muchas cosas vamos a encontrar la salvación, lo están engañando, le están mintiendo, porque no solamente por gracia vamos a ser salvos o por las obras vamos a ser salvos. Hay unas palabras muy claves que vamos a estudiar hoy, que tenemos que tener claro que es como un filtro, como cuando alguien va a postularse para un puesto, un cargo muy importante, tiene que pasar por unos filtros para llegar a ese cargo. Nosotros, para llegar a ser aceptos en el día de la venida de nuestro amado Mashiach, tenemos que pasar por unos filtros acá en la tierra. No después que partamos, sino es ahora, lo que hagamos personalmente, individualmente, cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para pasar ese filtro se necesita una sola puerta, y es la puerta estrecha. Y yo quiero que leamos, por favor, Lucas 13:24. Entonces, vamos a entender que nuestro bendito Yeshua mismo dio palabras claves al pueblo, tanto a los escribas como a los fariseos, como al pueblo goyín, gentil, como a todas las personas que el Padre le permitió predicar, y nos dio unos parámetros para poder entender que el ser salvo no va a ser por obras ni tampoco por gracia. Hay unos parámetros que debemos entender para que tú y yo entendamos que debemos obedecerlos. ¿Qué dice Lucas 13:24? Y dice la escritura: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Y el 14, el siguiente, perdóname. El 25. Cuando el ladrón de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Adón, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Y date cuenta que estaban dentro del pueblo, ¿cierto? O sea que era gente conocedora. Eso nos lleva a pensar, pueden muchos congregarse, pueden muchos estar haciendo muchas cosas dentro de la obra, pero no todos serán reconocidos como verdaderos hijos. Y lo primero que nos dice Yeshua: entra por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es el filtro de los que queremos la salvación, no la recompensa de acá, sino la recompensa de la vida eterna. Y entrar por la puerta estrecha significa hacer lo que Él nos ordena. Y es ahí donde muchos no van a querer obedecer. Es más, no están obedeciendo los mandamientos, ni los van a querer obedecer hasta el último momento. Por eso Yeshua fue muy enfático cuando dijo: podrán hacer muchos milagros en mi nombre, podrán sanar a los enfermos, podrán libertar muchos demonios en mi nombre, pero les diré: alejaos de mí, transgresores de Torah, porque el que busca la fama o el don para ser reconocido aquí en la tierra es muy fácil. Usted puede tener el don de sanidad y multitudes le van a seguir. Usted puede tener el don de sacar fuera demonios y multitudes le van a seguir. Usted tiene el don de la palabra y tal vez muchos le van a seguir. Pero el punto es, la obediencia a la escritura es algo muy grande. La diferencia es muy diferente, muy grande a creer que por los dones
que el Padre me concedió tener, no para mi gloria, no para mi beneficio personal, sino para salvación de las almas, es la justificación de que yo soy usado por Él y por eso me merezco la salvación. No. El Padre me va a probar a mí de la obediencia de los mandamientos. Y empezando por ahí, ¿cuántos conocen los verdaderos mandamientos? No los mandamientos católicos que enseñó la Iglesia romana, sino los verdaderos mandamientos que dice Éxodo capítulo 20. Cuando los estudiamos este año, que hicimos nuestra fiesta de Shavuot, nos dimos cuenta en nuestra propia comunidad que muchos ni se lo sabían. Sabían los mandamientos católicos, pero los verdaderos que están escritos por el dedo de Yahweh, que se le fue revelado a Moisés en el monte Sinaí, no. Muchos decían, la verdad, no me lo sé, no me lo sabía. ¿Y cuántos años en una congregación y no se sabe los mandamientos? Entonces ahí nos damos cuenta que si nomás los que están en la restauración no entienden los mandamientos, cuánto más los que están en iglesias donde ni siquiera nunca los han estudiado, donde ni siquiera se toman el tiempo de leer la escritura, sino solamente hablan palabras humanas, palabras almáticas, palabras de emocionalismo, palabras de prosperidad, palabras que solamente motivan al alma. Entonces yo digo, ¿será que un buen motivador trae salvación o trae confusión? Porque si yo estoy para motivar nomás al pueblo, pues le estoy enseñando que no hay que cumplir absolutamente nada, sino que simplemente el Padre es bueno, el Padre es misericordioso, el Padre todo lo va a hacer por nosotros, porque ya hizo todo en el madero y ya. O sea que wow, esa fe cualquiera la tiene que tener o cualquiera es fácil de seguir. Pero leamos Lucas 6, 43, 44. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que eso no es tan fácil y no es como muchos lo están haciendo ver en el Evangelio, que simplemente que si usted hace algo o simplemente si usted diezma o simplemente si usted sirve en la comunidad de maestro, de danzor, de adorador, usted puede ser salvo. No, porque hay un filtro para poder llegar a que el Padre nos conceda la salvación. Y Él nos dejó solo un filtro que es la puerta estrecha de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué dice Lucas 6, 43 al 44? Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. O sea que nosotros somos o buenos árboles que damos buen alimento espiritual, o somos simplemente árboles llenos de espinos y de confusión, dando mal alimento a las ovejas. De eso se refería esta analogía. Los buenos árboles dan ¿qué? Buenos frutos. Y cuando hablamos de los buenos frutos, es lo que nos habla Gálatas de los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y cuando habla de los frutos malos, es lo contrario a los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú estudias Gálatas y habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu, empecemos por ahí. Si realmente en nosotros están los frutos del Espíritu Santo, son 7. Y aún esos 7 es lo que el Padre nos va a permitir en los años madurar para que ese fruto vaya dando un avance. Pero si en mí no están los frutos del Espíritu, sino los frutos de la carne, eso es otro filtro para saber si yo estoy por un camino de vida eterna o en un camino ancho de perdición. También cuando habla la palabra que nos guardemos de los falsos profetas, ¿cierto? Porque vendrán como lobos rapaces. Esos son los siervos que dicen, nosotros no estamos bajo la ley, porque la ley es maldita y se hizo maldita en el madero. Ahorita les leo ese texto, que muchos justifican en el cristianismo que nosotros ya no tenemos que obedecer la ley, porque ya Yeshua pagó un precio y que el que cumple la ley maldito será, pero ahí no está refiriéndose a la ley de los mandamientos, sino a la ley de los sacrificios. Acá se lo leo en Gálatas
para que usted entienda que tal vez se lo han enseñado a su congregación, que esto no es lo que nuestro amado apóstol Pablo quiso decir a los Galuyá. En Gálatas 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí ve? O sea que nos dice algo muy enfático. Dice, dependen de las obras de la ley, pero ¿de cuáles obras se está refiriendo ahí Shaul? Pues de las leyes, de los sacrificios de los animales y los holocaustos que el pueblo seguía haciendo porque no había reconocido al Mesías como su Salvador. Pero dice, el que no permaneciera en todas las cosas escritas el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Yahweh es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero es que cuando hablamos del justo por la fe vivirá, es un sadik. La palabra correcta es sadí, y sadí es toda persona que cumple mandamientos. Un justo no es cualquiera. No es el que simplemente hizo una oración barata y recibió a Yeshua como su Salvador y dice que ya es justo. No, porque no ha pagado un precio para decir que es justo. Y dice acá, y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, que el Padre ordena que el que viva la palabra es un sadik. Y la escritura es completa y dice, Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, pero ¿de cuál ley? No de los mandamientos y las ordenanzas que dicen como pacto perpetuo, eso no, porque Él no vino a quebrantar la ley de su Padre, porque Él dice que son uno solo y lo que Él estableció nadie lo puede añadir ni quitar. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. De acá se pegan los cristianos para decir que nosotros ya no tenemos que obedecer los mandamientos, ni guardar el Shabbat ni las fiestas, porque la ley ya fue abolida cuando Yeshua se hizo maldito por nosotros. Pero démonos cuenta cómo el enemigo ha puesto ceguera espiritual para que los pastores lleven a la gente a la puerta estrecha. O sea que arranquemos la página donde dice Éxodo 20. Yo te invito, arráncala. Si la ley no hay que cumplirla y la ley hay que quitarla, entonces coge la Biblia y arranca las hojas que tú sientas que no debemos cumplir. Sería pecado, ¿no? Yo creo que el que se atreva a hacer eso es porque está guiado por Satanás. Pero la gente no lo ve así. La gente dice, no, pero es que ya somos salvos. No, es la salvación todavía no la hemos ganado. Entonces dice, ¿qué es entrar por la puerta estrecha? Entrar por la puerta estrecha representa un precio que no todo mundo quiere pagar. Y es el morir al pecado, el morir al pasado y ya no vivir una vida libertina, una vida de simplemente como a mí se me antoje, sino vivir una vida plena en santidad. Es ahí donde decimos, o sea que con una simplemente oración o simplemente con ir a la iglesia o simplemente con ir a las fiestas o al Shabbat voy a ser salvo. No, porque usted puede ir al Shabbat, usted puede ir a las fiestas, pero aún eso tampoco puede asegurarme mi salvación, porque es que tras eso está la obediencia a los mandamientos. Y si yo creo en el Yeshua que escribió esta palabra, Él vino y cumplió los mandamientos. Aquí lo dice en Mateo 5, 17 al 18. Y si vas buscando, por favor, Mateo 7, 12. Voy a leerles Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. O he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una sola yod, ni una sola letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta cumplirla. O sea que él dijo, ni una yod. O sea que los falsos predicadores
Dicen, el Antiguo Testamento ya fue abolido porque Yeshua vino, hizo un nuevo testamento, o sea que como así, borró todo lo que el Padre creó, si él dice que vino a sujetarse a su Padre y que él no vino por sí mismo, sino vino porque Yahweh lo trajo para traer vida y vida en abundancia, porque vio que la ley de los sacrificios de animales no era suficiente, porque la gente ya hacía el sacrificio y volvía a pecar igual que ahora, pero hay una gran diferencia, que los que realmente amamos a Yeshua no volvemos a pecar, porque reconocemos el sacrificio tan grande que él hizo en un madero y derramó su última sangre por ti y por mí, y por causa de amor por él no pecamos. Es muy diferente un animal, porque uno nunca va a amar un animal, amar a un ser humano que se hizo carne, que el mismo Padre creador de los cielos tuvo que descender y hacerse carne en verbo como Yeshua por amor a nosotros. Es muy diferente. Y si él no hubiera venido, ninguno de nosotros seríamos salvos. Pero eso él no nos está diciendo, como yo ya vine y di mi vida por ustedes, entonces ahora tienen libertad de ya no obedecer más los mandamientos. En ningún texto dice eso. Y entonces ahí es la gran pregunta. ¿Qué están haciendo los hombres en los últimos tiempos con la Escritura? ¿A qué puerta le están abriendo escuchar diciendo que la ley ya no tenemos que cumplirla, que ya no tenemos que agradar al Padre y que ya no tenemos que obedecer? Eso se llama rebeldía. Y la rebeldía trae condenación. Y ustedes saben que el Padre algo que aborrece desde el principio es la rebeldía. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de la desobediencia, de la rebelión. Y algo que él va a querer es que tú escuches doctrinas de hombres que te conlleven al libertinaje o a vivir, entre comillas, en una restauración, pero una restauración a medias. Porque aquí vamos al otro punto. ¿Qué dice Mateo 7:12? 7:12. Dice: haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Perfecto, o sea que los mandamientos me enseñan todo, ¿cierto? Entre ellos amar al prójimo. Cuando miramos los hombres, los rabinos, los doctos de la ley, los seduceos, toda esa élite religiosa, ellos cumplían Shabbat, hacían fiestas, se vestían tal como les decía la Torá, pero a ellos les faltaba algo, el amor al prójimo. Entonces ese es otro filtro para llegar a la vida eterna. Podemos hacer muchas cosas, pero si mi corazón no ama, también el Padre me va a pedir cuentas por eso, porque si yo no amo lo que veo, va a ser muy difícil lo que yo no veo. Por eso más adelante cuando leemos el libro de Juan, ahí es una gran confrontación y bien fuerte que nos dice la Escritura, porque es que hay gente que dice, es que yo voy a la iglesia pero no voy a mirar a los hombres. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia si la iglesia está llena de hombres? Empezando que todos somos hombres, somos humanos. La quejilá está compuesta por hombres, o sea que usted no puede decir, es que yo no voy a la quejilá por los hombres. No, claro que debes ir, porque el Padre creó hombres para demostrar su gloria y su poder a través de ellos. O sea que usted no puede sacar la excusa, yo no voy a mirar al hombre. No, es que sí lo debemos mirar, no para idolatrarlo, porque si no entonces estaríamos contrarrestando este versículo que dice en primera de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor, porque todo temor lleva en sí castigo, en donde no teme no ha sido perfeccionado el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si dice, yo amo a Yahweh y aborrezco a mi hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahweh que no ha visto? Entonces, cuando decimos que yo no voy por los hombres, pero en sí la quejilá está llena de hombres. O sea que nosotros, y algo muy tremendo que el mismo Shaul dijo,
sé imitadores de mí como yo soy imitador de Yeshua. O sea que yo tengo que buscar ser imitador de Yeshua para hacer un testimonio vivo en la Quejilá, para que a través de mi testimonio otras personas puedan ver al Mesías. Entonces sí se necesitan de hombres para que caminen una vida diferente y a través de ese ejemplo, de ese siervo, de esa sierva, yo pueda creer que sí se puede, que sí hay esperanza, que sí hay siervos íntegros, que sí hay siervos diferentes, que hay siervos de bendición en la tierra, que todos no son corruptos, que todos no son malos, que todos no son hipócritas, mentirosos. Entonces yo a la Quejilá voy a aprender de lo bueno, no de lo malo, sino hay siervos que el Padre utiliza para transformar mi vida, para hacer de mi vida un mejor hombre, una mujer, un joven, un niño, una familia. Entonces sí necesitamos cada día que crezca dentro de la comunidad hombres imitadores de Yeshua, hombres que puedan decir como Pablo, sé imitador de mí, para que otros vean que el Mesías en mí hizo algo grande y lo puede hacer en tu vida. Entonces nosotros tenemos que aprender que es importante dentro de nuestra comunidad formar el carácter de Yeshua en las almas que llegan, formar hombres verdaderos diferentes, mujeres, ministerios, donde cada siervo refleje a Yeshua. No va a ser fácil porque es un precio que hay que pagar, pero no es imposible. Por eso cuando uno forma a la gente no con emociones, no con palabras persuasivas de hombre, no con debilidades, no con palabras solamente de emoción, de amor, de prosperidad, estás ayudando a formar un verdadero siervo, estás formando el carácter del Mesías, enseñándole que el evangelio no es solamente lo bueno, sino que en el evangelio vas a vivir persecución, dolor, enfermedad, humillación, traición, cosas que a veces no esperamos, pero que el Padre permite para formar a Yeshua en cada uno de nosotros. Eso es lo que el Padre necesita que formemos en los últimos tiempos. Necesita gente que entre por la puerta estrecha, que esté dispuesta a pagar el precio, porque Yeshua le dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, toma su cruz, toma mi cruz y sígueme, o sea, toma mi dolor, toma lo que yo vivo si quieres ser mi discípulo. Por eso no todos son verdaderos discípulos. Y en los últimos tiempos van a haber muchos infringidores de la ley, muchos que le van a llevar al pueblo a solo hacer su propia voluntad. Entonces, cuando miramos acá, muchas personas piensan que Yeshua vino a abolir, pero el Padre en ningún momento vino a abolir, vino a completar lo que faltaba y era el amor. Si me ayudas a buscar Romanos 7:7, entonces vemos muchos teólogos y estudiosos de la Escritura que han hecho ver a Yeshua que vino a abolir la ley, los mandamientos, los estatutos. Pero esto no lo hizo Yeshua, esto lo hizo las doctrinas de hombres. Entonces vemos que si no vivimos una vida en arrepentimiento, si no obedecemos los mandamientos, si no amamos la Escritura, si la vivimos quebrantando con nuestra vida, con nuestras acciones, ¿cómo va a haber vida eterna? ¿Te has hecho esa pregunta? Si tú no amas la Escritura, si tú no vives los mandamientos, si tu pastor no te enseña y si tú eres maestro y me escuchas y le estás mintiendo a tu pueblo que solo por fe va a vivir, que solo por gracia será salvo, les estás engañando, porque cuando venga Yeshua le va a preguntar: ¿por qué no viviste mi palabra? ¿Por qué no obedeciste mis tiempos? ¿Por qué no viviste mis mandamientos? Y te va a decir: alejaos de mí, hacedores de maldad, pero la verdadera traducción es transgresores de Torah, no los conozco. Entonces, ¿cómo vas a quedar delante de la presencia del Padre? Cuando le enseñaste una falacia al pueblo, diciéndole que solamente aquellos que simplemente ganan almas, tú puedes ganar. Por eso hay un texto que dice, puedes ganar al mundo y perder tu alma. ¿Y sabes por qué? Porque te conviertes en alguien que ganas afuera,
pero adentro tu alma se está condenando porque no está cumpliendo los mandamientos del Eterno. Porque si te haces una evaluación hoy de los mandatos de Yahweh en el Éxodo 20, ¿cuántos cumplimos? ¿Cuántos hacemos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo? ¿Cuántos somos sinceros y transparentes y no tenemos una máscara en la congregación y somos uno allí y en la quejilá somos diferentes, pero en la casa no vivimos nada de la palabra? El Padre está cansado de eso y necesita volver que tú vivas la palabra en tu casa primero para que así mismo la quejilá reflejes a Yeshua. ¿Cuántos mandamientos infringes en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propio corazón? La palabra no se ha sido revelada. Por eso Satanás ha puesto vendas a muchos. No importa que sirvas en la iglesia, que aparentes que estés bien ante el hombre, que sigas haciendo muchas cosas, pero tu alma se está condenando. Tú te estás yendo a la perdición, haciendo cosas para los hombres, y el Padre te está hablando en esta hora, te está diciendo en esta noche: ¿hasta cuándo vas a agradar a los hombres? Y no lo agradas en tu propia vida, en tus pensamientos, en tu corazón. Tú puedes decir que amas al Eterno, pero cuando llegas a tu casa lo que haces es pura mentira tu vida. Es puro engaño, eres aparente, eres falso, eres falsa, eres hipócrita, alabas a Yahweh allá, pero cuando llegas a la casa de los mandamientos, ¿cuántos cumples? ¿Cuánto más? Hay un pueblo, miles que se van a condenar, porque dice: yo allá en la iglesia sirvo de tiempo completo, o tal vez hago muchas cosas, pero los mandamientos los vives en tu casa, con tu familia. Tú amas al Padre. Realmente lo reflejas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con los hermanos. Realmente no tienes un corazón hipócrita que simplemente te mofas de mostrar tantas cosas, pero ¿dónde está el corazón? Por eso Isaías dijo que con los labios alabaríamos al Padre, pero que el corazón estaba lejos. Así hay muchos en este tiempo. ¿Y de qué sirve hacer tantas cosas cuando el corazón no está con el Padre? Cuando nuestra casa está destruida, hecha pedazos, cuando nuestros hijos, cuando nuestro amor por nuestro esposo, nuestra esposa, por la familia propia, está vacío ese corazón. Entonces, si empezamos los mandamientos desde la casa, ¿será que no hay muchos transgresores de Torah sirviendo en una comunidad, pero en la casa todo lo que hacen demuestra que la palabra no es viva y eficaz? ¿Te has hecho esa pregunta si hasta el día de hoy tú vives los mandamientos en tu casa, con tu familia, con tu trabajo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Porque empecemos por ahí. El Padre no me va a pedir cuentas de afuera, sino de mi propia casa. ¿Cómo estoy cumpliendo la Torah en mi casa personal? ¿Qué dice Romanos 7:7? Dice la escritura en Romanos 7:7, dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Entonces Pablo le está diciendo al pueblo: yo no le estoy diciendo que no vivan la ley, porque la ley me muestra mi pecado. La pregunta es, cuando el Padre te está hablando a tu corazón que estás infringiendo un mandamiento, como el Shabbat, por ejemplo, sabes que debes guardar Shabbat y no lo guardas, eres independiente y trabajas en Shabbat, eres desobediente sabiendo que la palabra dice que ni tú ni tu extranjero infrinjan el mandamiento y lo guarden para el Eterno, y lo desobedeces aún conociendo la verdad. Esas cosas tarde o temprano traen consecuencias. Cuando hacemos de la palabra como un menú que escogemos lo que queremos obedecer, porque hoy en día la gente es experta en sacar excusas para escoger qué obedece y qué no obedece. Y ese es el evangelio de Satanás, porque el Padre no negocia con su escritura.
El Padre ordena lo que debemos someternos, lo que debemos obedecer. Y tú y yo no debemos ser atrevidos con la Escritura, debemos someternos a la Escritura, debemos amarla, debemos cumplirla. Pero mucha gente hoy en día está en una temática, pero es que yo no debo ser tan religioso o tan fanático, esto lo debo cumplir, pero esto no. Entonces, simplemente el rollo quedaría a medias en nuestro corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Qué me cuesta obedecer? ¿Qué me cuesta enseñar en mi propia vida a los demás la Escritura que estudio? Porque si tú estudias la Escritura y le enseñas a otros aún, es mucho más delicado, porque el Padre me va a pedir más cuentas, te va a pedir cuentas. En tu casa, cómo estás enseñando la Escritura, no con sentarte solo a estudiar con ellos, sino que te vean a ti y a través de tu testimonio vean la Escritura. A través de ti, tú y yo somos una Torá viviente. Dice que la Escritura ya no está en tablas, está en ¿dónde? En nuestro corazón. O sea que si está en mi corazón el rollo, tengo que reflejarlo todos los días. La Torá no es solo para entrar el viernes a Shabbat y salir el sábado a las 6 y decir, estudié todo el día Torá, pero venga, y al otro día lo reflejas. El día 1, el día 2, 3, 4, 5, 6 reflejas el rollo que comiste en todo el Shabbat. O en tu corazón se ha convertido simplemente una lectura más. Por ocupar tu tiempo, por estar en un club social rodeado de gente, por no sentirte solo, por simplemente llenar una banca dentro de tu comunidad. Entonces démonos cuenta que la Escritura me salva, pero la Escritura me condena. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedir al Eterno, ¿seré yo un infringidor de Torah? ¿Será que solamente los infringidores son los que no guardan Shabbat, los que no celebran las fiestas, los que no dicen los nombres Kadosh? ¿O aún puedo ser yo más transgresor de Torah? Que sabiendo todo eso, con mis acciones en mi casa, reflejo todo lo contrario de la Escritura. Reflejo hipocresía, reflejo soberbia, reflejo mentira. Y uno de los mandamientos dice, no mentiréis. Pero ¿cómo le estoy enseñando a mis hijos a mentir? Uno de los mandamientos dice, no codiciarás. ¿Y cómo me lleno de envidia cuando alguien en la comunidad prospera? ¿Cómo me lleno de celos, de rabia contra el hermano que yo veo que lo bendice en el ministerio? Y le enseño a mis hijos la envidia, y le enseño a mis hijos la mentira, y le enseño a mis hijos lo contrario. Pero yo digo que guardo Torah, que yo guardo Shabbat, que soy una mujer fiel, un hombre fiel. ¿Pero fiel a qué? ¿Al lugar o a la palabra? ¿Fiel a estar como un religioso cumpliendo simplemente cosas? ¿O fiel al Padre? Porque eso es una gran diferencia. Tú puedes ser fiel a cualquier lugar, a cualquier persona, pero fiel al Padre es algo muy diferente. Entonces, si analizamos, muchos hasta el día de Shabbat, sabiendo lo que lo tienen que guardar, no lo guardan. Satanás lo quiso destruir y miramos desde el 7 de marzo del año 321, Satanás lo quiso destruir y lo quiso abolir a través de Constantino, ¿cierto? Y entonces uno mira y dice, en ese tiempo cuando miramos la Santa Inquisición y cuando miramos y estudiamos el libro donde los hombres fueron quemados por guardar el día del Shabbat, donde la gente tuvo que pagar un precio muy doloroso, a precio de muerte, a precio de sangre. Entonces uno dice, ¿por qué la gente que tiene hoy en día la libertad no lo hace? Aún los que son independientes, ¿por qué no son obedientes? ¿Por qué no guardan las fiestas? Porque son tan rebeldes y orgullosos y no confían que el Padre es su proveedor y le entregan ese día al Padre. Y la gente después está diciendo, pero yo no entiendo por qué el Padre no me bendice si yo soy fiel. No, no eres fiel verdaderamente.
eres un transgresor de Torah, porque sabiendo hacer lo bueno, haces tu voluntad. Y le enseñas a tus hijos que uno puede obedecer como quiera, como se le antoje. Entonces no estás amando la Escritura. Este es el tiempo de examinarnos, de realmente estamos amando, realmente estamos dispuestos a pagar el precio por la Escritura. ¿Realmente le estás enseñando a tus hijos, a la congregación, a tu esposa, a tu esposo, que eres un verdadero Benei de Israel? ¿O eres uno más mentiroso, diciendo muchas palabras, pero tus acciones no están reflejando un verdadero testimonio hasta para tu propia familia? No sirves como testimonio. Entonces te estás condenando a sí mismo porque estás llevando un evangelio a medias, un evangelio a tu parecer, un evangelio fingido. Y por eso Yeshua con razón dijo, cuando vengan a decirme Señor, Señor, en tu nombre, pero el Padre ya conoce quién ha sido fiel, quién es sincero, quién es leal. Y miramos Daniel 7:25, dice, y hablarán palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que los que conocen la Escritura la niegan, la manipulan a su manera, la negocian a su manera y la enseñan a los demás a su manera. Escogen qué versículo estudiar a su parecer, a su manera. Le enseñan a la gente como bien le parece. Pero sinceramente a mí este texto me cambió la vida. Porque cuando yo estaba en la doctrina de la puerta ancha, donde le enseñaba a la gente que todo era encuentro, que en 3 días su vida iba a cambiar, donde le enseñaba a la gente que el Padre era solo bueno, misericordia tal vez, y tal vez en mi ignorancia le enseñaba así principios y corregía el pecado por amor a mi Padre, pero yo nunca me imaginé que los mandamientos eran tan importantes y que a través de mi enseñanza en ese tiempo, hace muchísimos años, le estaba llevando a la gente a la puerta ancha y le estaba llevando a la gente a que pensara que uno tenía derecho, que solamente a través de la sangre de Yeshua íbamos a ser salvos, y con estrategias de hombres creía que la gente se iba a salvar. Pero el Padre por misericordia salió al encuentro de mi esposo primero y luego a mi vida, y a través de este texto pude entender que yo estaba mal, que yo estaba ignorando la Escritura, que la estaba enseñando a mi parecer, y tuve que llorar y pedirle perdón al Padre, porque en ese momento no le estaba enseñando a la gente verdaderamente el caminar a través del rollo. Pero tal vez que tú conoces el rollo, sabes la verdad y todavía sigues pensando a la manera de los cristianos libertinos, manipuladores, tibios, mentirosos, y todavía sabiendo la verdad no la crees, no la obedeces. Entonces, ¿qué estás esperando? El juicio de la venida del Mesías y que te diga a ti, alejaos de mí, hacedores de maldad no te conozco. ¿Eso estás esperando? Por desobediencia, por rebeldía, por no hacer las cosas como el Padre nos las ordena. Entonces estamos en un tiempo donde la gente se va a ir cada día a lo más fácil. Entonces vemos que en esta profecía es una señal que el enemigo iba a unir, y es lo que está pasando y es lo que va a pasar con el orden mundial. La libertad de culto, la libertad de ideología y de pensamiento, que es la puerta ancha, como la gente ya no cree en los mandamientos, ya no cree en los tiempos del Eterno, ya no ama la Escritura, entonces se va a venir esto, que es el orden mundial y las leyes de los hombres gobernando. Entonces cuando haya la unión que ya está empezando, la unión de religión, de gobierno, para abolir la misma Escritura, ¿qué creen que va a pasar? Va a venir la ira de mi Padre. Y es ahí donde nosotros, si ahorita que tenemos todavía la oportunidad de obedecerla, tener el amor por hacer la voluntad de mi Padre, no lo estamos haciendo, no queremos hacerlo, entonces ¿qué estamos esperando? ¿Que venga el juicio del Padre
por la rebeldía de los pastores, por la rebeldía del gobierno, por la rebeldía de la religión romana que ha implantado durante generaciones y ha manipulado, porque ese es uno de los cuernos que se ha levantado para tener doblegado el sistema a su manera, a su antojo, y lo estamos viendo ahorita en el Vaticano. Ya está preparando las reuniones para hacer una alianza, para hablar un solo lenguaje, para preparar la llegada del uno de la bestia. Entonces, si nosotros no amamos la Escritura, no la defendemos desde nuestra propia casa, ¿cómo vamos a hacer más adelante? ¿Cómo nos vamos a sostener en los últimos tiempos? ¿Cómo vamos a permanecer firmes en la palabra que nos ha sido encomendada a nuestro Mesías? Que por lo que Él dio la vida, por la palabra, por la salvación de nuestras almas, pero esa salvación no va a ser simplemente por emociones o por obras, o por llevar un mercado, o por ir a abrir una fundación y llevarle mucha comida a los niños, a los ancianos, y hacer bailes y hacer juegos. Por eso no va a venir la salvación. La salvación va a venir por el que obedeció la Escritura. O sea que en los últimos tiempos, ¿cuál es la tarea que nosotros nos tenemos que encomendar? Hacer jueguitos, hacer fundaciones, llevar mercado a todo mundo, llevar simplemente conciertos, danzas, o llevar la palabra, el rollo, y que se implante en el corazón de las almas para que lo obedezcan. ¿Cuál es la tarea de los últimos tiempos? ¿Qué clase de formación vamos a llevar a nuestra congregación? Porque el Padre, usted puede llevarle mercados a todo mundo, pero la persona recibió el mercado y sigue siendo prostituta, o llevó el mercado y siguió siendo un drogadicto. Eso no le cambió la vida. Lo que le va a cambiar la vida a las almas es que cambie con la Escritura, que se le revele el rollo a esa alma. Usted no va a cambiar a los jóvenes con punta de bailes, como hoy en día vemos una cantidad de perversión, gente que cree que la cultura, hoy en día, el otro día escuchaba a un gran predicador, Danilo Montero, y me daba mucha tristeza escuchar a este hombre lo que estaba hablando, que nosotros no teníamos que sacar las cosas de este mundo de la vida de nuestros hijos, que teníamos que hacer películas, que teníamos que hacer arte, que teníamos que llegar a la cultura, que teníamos que llegar a las luces, que teníamos que llegar a hacer muchas cosas para ganar el mundo. O sea, tenemos que pervertirnos y hacer que nuestros hijos ganen todo lo del mundo, que la música jazz no tenía nada que ver, que la música hip hop, no, toda la música, desde que no tenga vulgaridades, el Padre le agrada esa música. ¿Por qué somos tan fanáticos?, decía este hombre. El jazz, el rock suave, no tiene nada. La música romántica, entonces simplemente no tiene nada malo, todo es bueno, como la palabra dice que en los últimos tiempos a lo malo le llamarían bueno, y me da mucha tristeza ver a este hombre cómo le hablaba a la gente, le decía, dejen que sus hijos, todos no van a ser pastores, todos no van a ser maestros, necesitamos artistas, necesitamos gente que haga películas, y todo el mundo aplaudiendo como estúpidos, diciendo aleluya, ese es el evangelio que necesitamos. ¿Será que en los últimos tiempos necesitamos que hagan películas? ¿Que hagan un arte? Necesitamos con urgencia jóvenes que amen la Escritura, que se la revele el Espíritu de Dios a su espíritu, a su corazón, que se levante predicadores no hablando basura, sino hablando verdad. Hay una carencia en los púlpitos con urgencia de la palabra. Y yo digo, cada día la gente está buscando la puerta ancha. Y como esos predicadores, lo que van a llevar a la gente, no, mi hijo no necesita ser un siervo, mi hijo necesita ser un artista. ¿Será que con pintura se va a salvar?
¿Será que cantando bonito se va a salvar? ¿O teniendo las mejores luces en la congregación se van a salvar? No, hermano. Y yo le decía cómo este hombre, viendo lo que está viniendo a la tierra, le está llevando a la gente a la puerta ancha, de lugar de advertirle que si sus hijos no están bien cimentados se van a condenar, porque la bestia va a engañar a muchos en los últimos tiempos, y ya está pasando. Entonces démonos cuenta que es más importante formar en los últimos tiempos: buenos adoradores, buenos danzores o buenos siervos que amen la escritura. Hazte esa pregunta en este día. Yo diría que con urgencia necesitamos hombres como el apóstol Pablo, que dieron la vida por la escritura, Timoteos. Necesitamos como urgencia Esdras, que cuando él abrió el rollo hacía muchos años no se abría, y el pueblo quebrantado en su espíritu, porque hace tiempo no escuchaba la palabra. O sea que ¿qué es más importante? ¿Que tu hijo estudie y sea el mejor ingeniero, o que sea un hombre que ame la Torá y que traiga libertad a los ciegos y a los cautivos, que no se le ha sido revelado durante años la escritura en muchos púlpitos? Porque hay muchos púlpitos vacíos que están llenos de basura, que lo único que hablan es cuánto el Padre les va a entregar, cuánto el Padre les va a bendecir. Entonces mi urgencia en este mensaje es que tú entiendas que si tú sigues creyendo que el rollo ya no hay que cumplirlo, que tus hijos no estudien, no amen la escritura y no la vivan, se van a condenar tarde o temprano. Porque la única verdad, y dice que por la verdad Yeshua dio la vida, y que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces estos últimos tiempos tenemos que levantar verdaderos siervos y verdaderas siervas que estén dispuestas a llevar el legado de la escritura. Porque sé que la carencia a nivel del mundo que hay de falta de revelación de la escritura es mucha, donde gente ya no se le ha revelado la escritura, donde hace mucho tiempo el pastor ni siquiera estudia una carta completa en su iglesia. Estudia un versículo y desde un versículo saca una cantidad de falacias, de mentiras, de engaño. Entonces démonos cuenta, ¿será que Satanás no ha venido robando la ley en los corazones? ¿No ha venido quitando el amor por la escritura? Satanás sabe la forma que nosotros debemos demostrar el verdadero amor, y es obedeciendo los mandamientos y sus estatutos. Él va a buscar la manera que la humanidad ignore, rechace a las personas que prediquen la verdad. Por eso es que usted, cuando va a invitar a una congregación, es más fácil que invite a alguien que mueva las emociones, a alguien que hable una verdad. Y si usted estaba cometiendo ese error y usted es pastor y me escucha en esta hora, no invite a cualquiera a su congregación. No lleve para que la iglesia se le llene y se le llene de emociones. Lleve a alguien que le diga la verdad a su pueblo, que le hable el rollo, porque el fenómeno de los últimos días es que habrá gente que autorice lo que está en contra de la misma escritura. Si usted mira hoy en día, ya hay líderes religiosos que ya autorizan el homosexualismo, que hay que decir que hay que tener amor por los homosexuales. Pero la palabra no me dice eso. Dice que Él los aborrece y los ve como perros. Y dice en Romanos capítulo 1 que se desviaron de su orden natural y que el mismo Padre los entregó a sus pasiones juveniles por causa de la maldad de su propio corazón. Y dice que los ve como perros, como vómito. Entonces démonos cuenta que ha hecho la puerta ancha. Que todo sea amor, que tengamos compasión, que tengamos misericordia, claro que sí, pero en una compasión y misericordia abriéndole la puerta al pecado y a la alcahuetería de aborrecer los mandamientos. Entonces, estamos en un tiempo, si me ayudas a leer por favor, Romanos 2, 14, 15, estamos en un tiempo peligrosísimo.
El Padre siempre ha soñado con que las personas amemos los mandamientos, las ordenanzas y que las pongamos por obra hasta el último día de nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 2, 14, 15? Dice la palabra: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Déjenme cuenta, dice que no se le fue conocida, pero dice que ellos aún la obedecen, que esos somos nosotros, los injertados, el pueblo remanente esparcido. Nosotros no conocimos realmente el rollo total, no lo vimos, la ley de la cátedra de Moisés, no estuvimos allá en Israel, tal vez no andábamos con Yeshua, pero amamos la escritura y la vivimos y buscamos en lo posible no infringirla, que será la casa de Judá que la tuvo, que la tiene, que caminó con el Mesías y la infringe, haciendo cosas de doctrinas de hombres, como lo que están haciendo ahorita, lo que muchos hacen de Maimónides, que están preparando el tercer templo, sabiendo que el Padre vino y lo destruyó. La pared divisora entre la casa de Judá y la casa de Efraín, las ovejas perdidas, las dos casas se tienen que unir, pero ¿qué está haciendo Satanás a través de los mismos que han tenido la Torá, la han visto? Están siendo rebeldes, porque ahorita ellos están preparando una construcción. ¿Para qué? Para que supuestamente se siente el Mesías, cuando él no se viene a sentar en templos hechos de hombres, y van a volver a la ley de los sacrificios, y van a volver, y lo más triste es que muchos, conociendo al Mesías, conociendo el precio que él pagó, lo están negando. ¿Por qué? Porque están aportando económicamente allá para que construyan el tercer templo. Entonces démonos cuenta que muchos, aún entrando a la restauración, también se están yendo por otra línea, que es el judaísmo. Entonces prefieren leer los libros escritos por muchos hombres rabinos, como muchas leyes orales de hombres, como los Midrash, como muchos libros que ya están escritos solo por hombres, por rabinos, y el enemigo ha puesto una ceguera espiritual sobre esos, como el Código Real, como muchos libros, como el Talmud, y ellos dicen, es que esas son las leyes orales. Pero ¿cuáles leyes orales? ¿Se la reveló el mismo Yahweh? No, la reveló Maimónides, la reveló los hombres, y aún esos que conocieron al Mesías se han vuelto esclavos de libros de literatura barata, basura. Criticamos a los pastores cristianos diciendo que ellos se desviaron de la verdad y que han creado libros como Benijín, como la oración del Espíritu Santo, como Castellanos, como muchos hombres. Los juzgamos y los atacamos. Pero ¿qué hay de los pastores que están siguiendo esos libros? Que la Torah oral, que las leyes de Noé, que el Talmud, que cómo orar, que cómo ponerse el talí, que cómo bañarse, que cómo peinarse, que cómo saludar, que cómo vestirse. ¿Dónde está eso escrito en la palabra? No está. Entonces, si no está acá, no debemos seguir ese tipo de leyes. Usted está siguiendo las leyes de los hombres, está aboliendo aún lo que Yeshua hizo. Hoy en día la gente está siguiendo más la cultura de Israel que siguiendo la misma escritura. Y Juan 14 me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no pidió sacrificios, Él no pidió vestimentas, Él no pidió que siguiéramos a rabinos, Él no pidió sino solamente que siguiéramos la ley de Moisés. Pero si usted va a ver los Midrash, el Talmud, el Código Real, las 7 leyes de Noá, las Parashás, todo ese tipo de cosas, ¿quién las escribió? Y lo más triste es que pastores, conociendo la verdad, la están negando. Se están volviendo judíos, están negando al Mesías.
Entonces están yendo por otra puerta, que es la puerta de la ley de los sacrificios. Y esa tampoco es la ley de la salvación. Entonces, démonos cuenta que el enemigo está colocando vendas. Claro que sí. ¿Satanás está llevando a muchos a negar al Mesías? Claro que sí. Entonces démonos cuenta que el enemigo es astuto, porque dijo, se va a despertar un hambre y una sed por la verdad. Pero esto no es una verdad. Seguir el judaísmo no es una verdad. Seguir el judaísmo es una secta, porque ellos, la mayoría, niegan al Mesías. Y dice que él fue un profeta más, que él no fue Salvador, que él no ha venido. Por eso se levantan a orar en ese muro de Alexandra, a poner papeles y peticiones allá, porque dicen que esa es la única esperanza que tiene para que venga el Mesías. Todavía están esperando que venga el Mesías. Y muchos, tristemente, pastores, que entraron a la restauración, no entraron a la restauración de obedecer los mandamientos, de obedecer las ordenanzas, sino obedecer el judaísmo. Y a eso, ahí también entra una venda y una ceguera espiritual, porque ya se olvidan de lo que Yeshua hizo, de la sanidad, de la misericordia, de la compasión. Se olvida de ministrar sanidad, de ministrar liberación, de la manifestación del Ruach HaKodesh, y entonces ya entra a las leyes solamente de los hombres. Entonces ya todo lo hacen con ritos, con costumbres. Ya no pueden celebrar Shabbat si no es de esta forma, si no hay las velas, si no hay tal cosa. Todo lo forman un rito, pero todo lo sacan ¿de dónde? De libros. Y criticamos a los pastores cristianos. Dicen, es que ellos sacaron la escritura. ¿Y qué hacen los rabinos? ¿Revelan este rollo? ¿O revelan los libritos que ellos mismos crearon para el pueblo? Para confundir al pueblo. Porque unos dicen una ley de una forma, otros dicen otra ley de otra forma. Entonces estamos haciendo las cosas en nuestra manera y al parecer humano. Entonces démonos cuenta que tenemos que tener cuidado, porque ni nosotros venimos a la puerta estrecha de que todo es por gracia, ni a la puerta ancha que todo es por ritos y costumbres. Ninguna de las dos nos va a traer salvación. Lo único que nos va a traer es hacer lo que Yeshua hizo. Obedeció los mandamientos, obedeció las fiestas, pero vino a traer sanidad, a traer libertad y a traer compasión. Si miramos las dos completas, pero nosotros no podemos seguir pensando que por esas dos cosas o por hacer muchos ritos, por eso si me ayudas a leer por favor Juan 10:1, ni por hacer muchos ritos, ni por hacer estrategias de hombres como el cristianismo, vamos a ser salvos. No, es amar la palabra, vivirla primero en nuestra casa, vivir los mandamientos como el Padre nos los ordena, formar verdaderos talmidín. Eso es lo que va a traer salvación. Y también permitir que los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu se manifiesten, pero en orden. En el orden de la Escritura, sin añadirle y sin quitarle, siendo equilibrados, sin irnos a los libros del cristianismo baratos que solamente son un negocio, ni a los libros de los rabinos, que es lo que ha traído tanta confusión también a la gente que quiere entrar a la restauración. Cuando usted entra a la restauración, empiece a leer libros de hombres. Aquí está todo. Usted no necesita mayor revelación, porque usted va a traer en locura, en confusión. Usted va a caer en un desorden espiritual y mental por simplemente estar escuchando voces extrañas. ¿Qué dice la palabra en Juan 10:1? Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. O sea que si no entramos por la puerta de los mandamientos o por la puerta de Yeshua, somos unos mentirosos ladrones, porque estamos robando la salvación de las almas. Si yo llevo a la gente
a alguno de los dos extremos que le he enseñado esta noche, estoy pasando como un ladrón, porque estoy robando la fe, la verdadera muná y la salvación de las personas. En Jeremías 18:15 dice, porque mi pueblo me ha olvidado, mira lo que dice el mismo Padre, incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. O sea, el Padre está diciendo, se han olvidado de mi palabra, se han olvidado de Yeshua. Muchos se han olvidado de los mandamientos, pero muchos también se han olvidado del sacrificio de nuestro Mesías, de que Él dijo que nos daría autoridad para traer sanidad y liberación, pero sin olvidarnos de los mandamientos. Pero muchos prefieren meterse en el judaísmo, llenarse de ritos, de costumbres, olvidarse de las almas, olvidarse de la compasión, del amor y la misericordia, y caen en ritos y costumbres de hombres. Entonces ahí también están fallando, porque se están olvidando que nosotros no venimos a imitar a una cultura, venimos a imitar al Maestro, a Yeshua HaMashiach. Por eso nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. No tenemos que pisar las miradas de hombres que están engañando a las personas, haciéndoles ver ni el uno, el lado opuesto, ni el otro, ni el libertinaje del cristianismo que hace locuras, que hace que la gente haga todo lo que quiere, le parezca, y nunca se toma el tiempo de estudiar el rollo, ni las locuras del judaísmo de la gente mesiánica que hace un poco de ritos, de costumbres, de cosas para confundir a la gente. No, que si no ora con los ojos tapados ya no tiene santidad, por ejemplo. ¿Quién le dijo que uno tiene que orar con los ojos tapados, con cosas en la cabeza para poder ser escuchados? Simplemente el Padre lo que dice que necesita un corazón contrito y humillado, porque Él no mira si usted se tapa los ojos y se tapa la cabeza, Él mira su corazón, porque usted se puede tapar los ojos y tapar la cabeza y hacer un poco de ritos, pero el corazón ¿cómo está? ¿Cómo es adentro su alma? Porque el Padre por cosas exteriores, Él vio cantidad de gente hacer cosas exteriores y cosas mayores de las que hace ahorita la gente, pero eso no les trajo salvación, eso no les trajo libertad, porque si no, no hubiera encontrado tantos endemoniados cuando Él vino, y endemoniados dentro del pueblo de Israel, gente que guardaba Shabbat, gente que se vestía supuestamente como decía la ley de Moisés. Entonces eso es lo que quiere el Padre. Él no quiere esclavitud de hombres, Él no quiere dogmas de hombres, ni el cristianismo ni el judaísmo. Él quiere una sola verdad, un pueblo que ame la Torá, un pueblo que ame, pero también que ame los mandamientos y que ame a las personas, primero de su casa y segundo de su congregación. Porque sin esas cosas no vamos a poder tener una vida plena en Yeshua HaMashiach, una vida eterna, porque lo que estamos haciendo acá es pagando el tiquete de viaje para ese momento. Y lo que no hagamos ahorita, en este momento de la vida, no lo vamos a hacer nunca. Téngalo claro hoy en tu espíritu y en tu corazón. Si tú no pagas el precio ahorita por tu propia vida, por tu familia, por las almas que el Padre te permita enseñar, nunca lo vas a hacer. Y alguien yo le enseñaba en estos días, nosotros somos aquellos que vamos a llevar en nuestras manos un legado al reino. En nuestras manos no pueden ir vacías. Nosotros somos una gavilla, cada uno individual somos una gavilla. Y cuando leemos Éxodo y hablamos de la gavilla mecida y en Levíticos, decía que se tenía que presentar una ofrenda, ¿qué? Mecida, ¿cierto? Y la ofrenda mecida fue nuestro amado Yeshua HaMashiach, la primera primicia, el primer fruto, como olor fragante. Ahora nosotros somos una gavilla mecida, probada, tratada, quebrantada, triturada, porque no puede ser cualquier ofrenda. Dice que en Romanos 12 dice que somos como sacrificios vivos delante del Rey,
Pero lo más importante, ¿qué ofrenda mecida, qué gavilla le vamos a llevar al Padre? ¿Qué fruto cuando Él venga le vamos a presentar? Y la primera gavilla que le tengo que presentar de frutos dignos es mi familia, es mi casa, es mi corazón, es mi interior acá adentro. Esa es la primera gavilla. Y si la gavilla no está bien, ¿qué le vamos a llevar? ¿Usted cree que el Padre no nos va a pedir frutos? Dice que nos pide frutos dignos de arrepentimiento. Y si esos frutos no están, ¿usted cree que nos vamos a salvar? ¿Usted cree que seremos dignos de la vida eterna, dignos de las coronas que habla el Apocalipsis? Porque eso no es para cualquiera. Eso no se lo gana cualquiera. Eso no es una oración de 5 minutos y simplemente un lavado de conciencia o simplemente por la cantidad de personas que tuvimos en nuestra congregación es lo que nos va a traer salvación. No, hermano. Por eso el Padre hoy nos está llamando a cuentas y nos está hablando claro en esta hora qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. Es un corazón contrito y humillado, un corazón fiel, un corazón obediente, un corazón limpio, sin mancha, con un servicio digno para mi Padre, digno en cualquier área que yo esté sirviendo, pero sobre todo en mi casa. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué pueden decir de mí? ¿Qué he reflejado de Yeshua en mi casa? Es ahí donde el Padre te está probando. Es ahí donde el Padre te está mostrando quién eres realmente, quién soy yo realmente. Cuando reflejemos a Yeshua, cuando amemos los mandamientos y los vivamos y se lo enseñemos a la gente, no por enseñárselo con palabras, sino con acciones, entonces realmente seremos dignos de ser llamados verdaderamente hijos de Israel, verdaderamente siervos aprobados por nuestro amado Mesías. Antes, no. Por eso el Padre nos impresiona si usted tiene una iglesia de 5,000, si usted ha ido a todas las naciones y le ha predicado a todo mundo, si usted es el mejor adorador y tiene la mejor voz, si usted es el mejor guitarrista en su congregación o la mejor danzora o es el mejor estudiante de escritura, a Él no le impresiona nada de eso de nosotros. A Él le impresiona nuestro amor por los mandamientos y su palabra y el amor por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hermanos de la comunidad. Eso sí lo impresiona, porque el resto, todo nos lo da Él, los dones son de Él y la gente es de Él. Entonces lo único que tenemos para ofrecer es lo que vamos a obedecer en los últimos tiempos, es lo que estamos haciendo ahora por amor a Yeshua HaMashiach. Entonces pensemos y analicemos en esta hora si somos transgresores de Torah o hemos sido transgresores de Torah y hemos creído que solamente eran los cristianos que no guardaban Shabbat, que no celebraban fiestas, es que ellos son transgresores de Torah. No, yo diría que muchos más sabiendo la verdad hemos sido más transgresores de Torah, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo sabe hacer se le cuenta como pecado. Así que reflexionemos en nuestro corazón en esta hora que el Padre nos está llamando, a qué nos está llamando y que tengamos una verdadera sinceridad y cambios, no más fingimiento, no más máscaras, no más hipocresía, no más aparentarle a los demás lo que no somos, tener un nacimiento genuino, porque son los últimos tiempos. Y dice la Escritura que el que no nace del espíritu del agua no heredará la vida eterna. Y si no hay un verdadero nacimiento, no hay salvación. Téngalo presente en su corazón, porque usted puede haber servido 5 años en una congregación y nunca haber nacido de nuevo, y se va a llevar una sorpresa en el último momento cuando el Mesías venga. Le va a decir: alejados de mí, transgresor de Torah, no te conozco. Por eso con esto me despido, que Yahweh bendiga tu casa, que nos permita enderezar los caminos para no caer en esta trampa de Satanás en los últimos tiempos. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.
volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.